Muy buenas y bienvenidos a todos a esta clase pequeña pero intensiva del curso Mira Asturias. Lo primero de todo es presentarme. Mi nombre es Jonathan Calavia y soy de Navarra, pero estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sé que tenéis muy poco tiempo, os agradezco que estéis viendo esta clase y os prometo que vamos a salir con los conceptos muy claros y que no se nos van a olvidar ya de aquí hasta el examen MIR. Y creedme que lo vamos a petar. Así que os pido 2 segundos de concentración, yo el primero, y vamos a empezar a ver las 4 formas clínicas fundamentales de epilepsia en la infancia. Lo que vamos a hacer es ver las características más importantes de cada una y luego vamos a compararlas 2 a 2 para que no nos engañen en nuestro examen MIR y no las fallemos. Empezamos con el síndrome de West. Sabemos que es una entidad muy típica, sobre todo en los primeros meses de la vida, y va a ser muy típica las crisis que tienen, que se llaman salvas de espasmos en flexión o crisis en navaja de bolsillo. Yo, para aprenderme la crisis típica que tenían estos niños, me imaginaba a un muñeco, por ejemplo, de Playmobil, con las manos en extensión, con los brazos en extensión, y los iba moviendo hacia arriba y hacia abajo, para que me quedara clara la clínica. Un concepto muy importante y que no se nos debe olvidar nunca es el concepto de ipsarritmia. ¿Por qué? Porque es prácticamente patognomónico de nuestra entidad, como es el síndrome de West. ¿Y cómo me acordaba yo para relacionar la ipsarritmia con síndrome de West? Bueno, es una regla mnemotécnica muy mala, pero que si nos sirve es perfecto. Yo me imaginaba el West como el western, es decir, como el oeste, y me imaginaba a los indios con la oreja en el suelo escuchando el ritmo de los caballos cuando se acercaban a atacarles. Así pues, me acordaba siempre que ipsarritmia es igual a síndrome de West. Y 2 características también que tenemos que tener en cuenta, porque nos han preguntado para hacer un diagnóstico diferencial, es que hay alteración del desarrollo psicomotor. ¿Y por qué esto va a ser importante? Porque tenemos que diferenciarlo del mioclono benigno del lactante. Una vez preguntado en el MIR, pero es una pregunta que fue muy difícil y que si nos la vuelven a preguntar ya no la fallaremos. De tal forma que si tenemos un lactante de 4 a 6 meses con clínica típica del síndrome de West, pero una alteración del desarrollo psicomotor normal y el electroencefalograma normal, estaremos ante un mioclono benigno del lactante y no ante un síndrome de West. Y como tratamiento tenemos la vigabatrina, el ácido valproico o la ACTH. Y para que no se nos olvide, también podemos utilizar la W, es decir, W de síndrome de West, W como si fuera una navaja de bolsillo y la V de vigabatrina. Así pues, el siguiente síndrome que tenemos que tener claro y no podemos fallar con el síndrome de West es el síndrome de Lennox-Gastaut. En este caso van a ser niños un poco más mayores y muy típico en la pregunta y que nos tenemos que dar cuenta es que tienen crisis de diversos tipos. Pueden tener crisis tónicas, mioclónicas, tónico-clónicas, etc. Y hasta un 30% de estos pacientes suelen presentar previamente un síndrome de West o patologías previas como una esclerosis tuberosa. Por lo tanto, es algo que también debemos de tener en cuenta a la hora de leer la pregunta. Por supuesto, va a tener retraso mental y trastornos en el comportamiento y también nos pueden decir en la pregunta, como un dato muy característico, que tiene distintos tratamientos antiepilépticos y aún así no va a responder a cada uno de ellos. Y como podemos ver, obviamente es una entidad de mal pronóstico. Así pues, seguimos con las 2 siguientes patologías. La siguiente que vamos a ver es muy importante porque tiene muchísimos conceptos REPEMIR y nos van a volver a preguntar sobre ellos, por lo tanto, no podemos fallarlos y no los vamos a fallar porque somos unos cracks. Así pues, ausencias o pequeño mal, más frecuente en niñas, aunque por supuesto también se puede dar en niños, de aproximadamente 4 o 8 años y van a tener pérdidas transitorias de conciencia. Y muy importante que no van a tener aura y no van a tener confusión postcrítica. De tal forma que una niña puede tener
una ausencia y no nos podemos dar cuenta. Podemos tener, imaginémonos, una estudiante que está atendiendo, que parece que atiende y sin embargo está sufriendo una ausencia. Pero como no tiene ni aura ni va a tener un periodo postcrítico, no nos vamos a dar cuenta. Y prácticamente patognomónico, y nunca nos debemos olvidar, es el electroencefalograma las puntas hondas de 3 ciclosegundos, que como muy bien nos dice nuestro profesor de pediatría, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otra cosa a tener en cuenta es que son epilepsias generalizadas. ¿Qué significa esto? Que si nos dan un electroencefalograma se van a ver alteradas todas las derivaciones. Pero ojo, si nos preguntan cuál es la causa más frecuente de crisis epilépticas generalizadas, no podemos cometer el error de marcar ausencias, porque, ojo, van a ser las crisis febriles. Por lo tanto, no nos debemos de confundir con este otro concepto que puede ser preguntado. Y, por supuesto, como tratamiento tenemos el valproato o la etotuximida. Y, para finalizar, la siguiente patología, y comparándola con las ausencias para no confundirnos, son las epilepsias benignas de la infancia, o también llamada epilepsia rolándica o centrotemporal. En este caso, a diferencia de la anterior, van a ser crisis parciales, es decir, solo se va a ver alterada una derivación del electroencefalograma. Y es, en este caso, el tipo de epilepsia más frecuente de tipo parcial. Recordamos, la epilepsia más frecuente de tipo parcial va a ser la epilepsia benigna de la infancia, mientras que la epilepsia o las crisis epilépticas más frecuentes generalizadas van a ser las crisis febriles. Es muy típico que en este caso se dé un poquito más frecuente en niños, sobre todo entre 4 y 8 años, y la clínica fundamentalmente se da durante el sueño. Pueden tener parestesias orobucales, cialorrea, etc. Y mayormente cuando llegan y pasan la pubertad suele desaparecer. Muy importante, si nos dicen en el electroencefalograma puntas rolándicas o centrotemporales, vamos directamente a abarcar la epilepsia benigna de la infancia. Y como la mayoría de epilepsias, las vamos a tratar con ácido valproico. Por tanto, son conceptos muy repemir que no debemos de fallar. Y por tanto vamos a hacer un último repaso. ¿Por qué? ¿Porque somos pesados? No, somos persistentes. Así pues, si en un caso clínico nos dicen ipsarritmias, si nos acordamos de los indios perfectos, pero lo que no nos podemos olvidar es del síndrome de West. Ojo, no tengamos una clínica parecida al síndrome de West, pero con desarrollo psicomotor normal y con el electroencefalograma normal, porque será una mioclonia benigna del lactante. En el caso de que nos hablen de un niño un poco más mayor, de 2 a 8 años, con crisis de diferentes tipos, tenemos que pensar en síndrome de Lennox-Gastaut, que tiene muy mal pronóstico. Si nos hablan en el electroencefalograma de ondas puntas de 3 ciclosegundos, vamos a pensar efectivamente en ausencias y recordar que son generalizadas, aunque la causa más frecuente de crisis epilépticas generalizadas son las crisis febriles. Y por último, si nos hablan en el electroencefalograma de puntas rolándicas o centrotemporales, estamos ante una epilepsia benigna de la infancia y que no se nos olvide que es parcial, es decir, solo se verá alterada unas derivaciones o una derivación concreta del electroencefalograma. Muchísimas gracias por vuestra atención, creedme que vosotros podéis, sois unos cracks, habéis llegado hasta aquí y me despido de vosotros con una cosa que es muy importante y que nunca debemos de olvidar, y es que lo principal es sonreír. Muchas gracias.